Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Hernández y les doy la bienvenida a este conversatorio, este primer conversatorio que se está dando dentro del marco de Recrea Academy 2020. Se titula Dialogar para todos y todas aprender. El conversatorio que tendremos el día de hoy es uno que busca favorecer el diálogo, favorecer el intercambio de experiencias de nuestros compañeros aquí presentes acerca de todo lo que hemos aprendido en estos meses de pandemia. Ha sido una situación bastante compleja para todos y el sistema educativo ha sido referente como punta de lanza para tratar de atender esta situación. Al respecto, me gustaría presentar a mis compañeros. De este lado tenemos a la compañera Lili Villanueva, es ATP de Educación Inicial, y de este lado al compañero Francisco Joya, director de una primaria, y la compañera María de los Ángeles García, es docente frente a grupo en la modalidad de telesecundarias. ¿Les parece si les comento la dinámica del conversatorio? El cual va a consistir en unas preguntas detonadoras en donde ustedes tendrán que realizar su participación en torno a estas preguntas, por lo cual les pido se centren en el tema principal. Y como parte de la primera ronda, ustedes tendrían esta participación y acto seguido, la siguiente ronda, entramos en un debate, en un diálogo, por lo cual vamos a estar intercambiando nuestras experiencias y nuestros puntos de vista que han de ser muy diversos porque tenemos prácticamente cubierto todos los niveles. Tenemos una docente frente a grupo, tenemos una compañera que está en oficinas centrales y tenemos un director de primaria. En la ronda que sigue es la interacción ya con el auditorio, las preguntas que nos van a estar haciendo, para lo cual les pido por favor que estén visitando el sitio web de Recrea Academy para que nos puedan retroalimentar y enriquecer este cruce de experiencias con los compañeros participantes. Parte de la tercera ronda sería también que me pudieran dar sus conclusiones, por favor. ¿Con qué emociones o con qué conocimiento, que de hecho es el principal objetivo también, que vayamos con algo más con lo que iniciamos el día? ¿Va? Les leo las preguntas, maestros, para poder iniciar. La número 1. ¿Cómo han hecho desde su colectivo para la atención de los alumnos durante la contingencia? Número 2. ¿Cómo definieron la estrategia en la escuela para la atención a los estudiantes y los resultados que se han obtenido, por favor? ¿Qué aprendizajes han tenido como comunidad de aprendizaje en y para la vida, las CAP, durante estos meses de pandemia? ¿Qué desafíos tenemos para lograr una autonomía responsable, que es una de las etapas de las comunidades de aprendizaje? ¿Qué condiciones personales e institucionales se requieren para tejer redes entre las comunidades de aprendizaje? ¿Y cuáles son estos horizontes de la escuela durante y después de la pandemia, por favor? No sé si alguien quiera iniciar. ¿Con quién iniciamos? Maestro Francisco, por favor. Le cedo la palabra. Bien. Buenas tardes, saludo con mucho gusto Daniel, Lili, Ángeles. Es un placer estar en este espacio compartiendo la experiencia que desde la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la Escuela Primaria Urbana 510 Niño Artillero ha logrado generar desde el mes de marzo de 2019. Iniciando precisamente con esa parte de lo que implicó para todos nosotros el gran reto al momento que se establece el criterio de la pandemia y que todos tenemos que quedarnos en casa. Una semana posterior a eso, o en el transcurso de la siguiente semana, se realizó un consejo técnico extraordinario en donde la comunidad, colectivo docente principalmente, estudiamos la situación y vimos cuál era la necesidad de atención. ¿Cuál era la meta en ese momento? Generar una estrategia de atención a distancia para padres y alumnos, atender y seguir con el proceso educativo desde casa. Y eso obviamente para el personal docente, para el personal directivo implicó todo un reto. De alguna manera, dentro de los cuadros docentes siempre existen las personas que están actualizadas, que están al día, que están en cursos, y eso de alguna manera facilita enfrentar los retos. Sin embargo, hay una comunidad, hay una parte del equipo
que no está del todo preparado, pero yo pude ver con gran gusto y con gran entusiasmo la forma en que mis 13 compañeros docentes enfrentaron esta situación, poniendo a disposición de los alumnos y de los padres de familia toda la capacidad, toda la formación y todo el equipamiento que tenían a su disposición en ese momento para poder cumplir la meta de llegar a los docentes. ¿Qué hicimos en ese primer espacio? Tratar de diagnosticar a grosso modo, porque esa fue la situación, a 3-4 días de haber establecido la pandemia, qué podíamos hacer para seguir atendiendo a nuestros alumnos. En ese momento, obviamente, el intercambio con los docentes nos llevó a identificar que la herramienta más factible, más popular y que menos complicaciones tenía para resolver la situación era los grupos de WhatsApp. De manera inmediata, los docentes empezaron a construir, a recabar la información y a construir los grupos. De manera consensuada ahí en el colectivo docente nos enfrentamos a la situación de resolverlo. Yo les pedí a los maestros que me permitieran estar en todos los grupos. Les dije, compañeros, agréguenme por favor a sus grupos. Hubo quienes de repente ofrecían cierta resistencia, decían yo, ¿para qué te quiero en mi grupo? Y mi intención era únicamente de seguimiento y apoyo, porque yo dije, esto va a requerir el trabajo arduo y de todos. Y afortunadamente me incorporaron a todos los grupos y desde entonces, desde marzo, he sido, considero yo, un apoyo para acompañar a los maestros en el trabajo que desarrollan con los grupos, pero también a aclarar dudas, a felicitar algunas de las retroalimentaciones que realizan o de los trabajos que presentan los maestros. Sin embargo, empezamos a tener las primeras complicaciones, los alumnos que no estaban presentes, que no lográbamos identificar, que no estaban ahí y que no teníamos de algunos de ellos ni siquiera los teléfonos para poder localizarlos. En ese sentido fue una gran complicación que tuvimos y nos dimos a la tarea de buscar la forma de preguntar en los grupos, si alguien conoce a tal personita, díganle que se comunique a tal número. Obviamente pusimos nuestros recursos a disposición porque los números de teléfono quedaron expuestos a todos los compañeros, a todos los grupos, a todos los padres de familia, pero con la firme intención de lograr llegar a ellos en la formación. Avanzando en el proceso de acompañamiento, enfrentábamos precisamente dentro de los espacios en los que nos podíamos reunir la forma para enfrentar esos retos y decíamos que hacía falta preparación para el maestro, reconociendo pues las áreas de mejora que teníamos y abríamos espacios entre nosotros mismos para compartir información, para pedir asesoría entre uno y otro compañero. Logramos cerrar el ciclo escolar, logramos cerrar con éxito, el acompañamiento fue exitoso, hicimos un diagnóstico que nos generó un porcentaje del 10% aproximadamente de niños que no lográbamos tener la respuesta que queríamos. Y aquí quiero hacer una distinción. Hubo un grupo de niños que no lográbamos respuesta, pero dentro de ese grupo, algún porcentaje, alrededor del 3%, eran padres de familia que sí estaban en los grupos de WhatsApp, pero no había respuesta en el trabajo. Y el resto, el 7% más o menos, de alumnos que definitivamente ya no estaban teniendo contacto con los grupos. El Consejo Técnico de la fase intensiva de este ciclo escolar 2020-2021 nos generó a nosotros una excelente oportunidad de hacer una revisión total de la experiencia que habíamos tenido en la primera parte de la pandemia y nos dimos cuenta que necesitábamos fortalecer varios aspectos. Uno de ellos era la retroalimentación que estaba realizando el docente a los niños y a los padres de familia en los grupos. De tal manera que decidimos incorporarlo a nuestro programa escolar de mejora continua como una acción de mejora de la práctica docente, la retroalimentación cercana a los padres de familia y alumnos, que se sintiera ese calor humano, lograr vencer esa parte fría de la comunicación de Internet por una parte humana y cálida al momento de acercarnos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, un gran avance que ahora el trabajo es mucho más cercano al alumno, más que incluso cuando estábamos de manera presencial, porque ahora la asesoría la atención era mucho más personalizada. Otro de los aspectos que analizamos en ese momento era que teníamos que diversificar la atención a los padres de familia y a los alumnos. Utilizar el WhatsApp nos resolvió el problema en marzo, pero era evidente que para agosto teníamos que lanzarnos un reto mayor y dimos cuenta de que era necesario diversificarla. ¿Cuál fue esas herramientas que utilizamos? Pues obviamente todas las herramientas educativas de Google Suite, Classroom, Meet, Drive, y decidimos tomar el reto. ¿Qué implicó para nosotros? Primero, hacer una formación al interior del equipo docente. Tuvimos que buscar espacios entre nosotros mismos,
abrir espacios virtuales para trabajar con ellos, acompañarlos en la preparación de los que no sabían manejar del todo estos programas, pero también tuvimos que llegar a los padres de familia. De esta manera, en la semana previa al inicio del ciclo escolar, consideramos en nuestro programa escolar de mejora continua una campaña de correo institucional, así la llamamos, campaña de apertura de correo institucional. Durante esa semana lo que hicieron los docentes y el director fue estar con los padres de familia para hacer que todo el alumnado, el 100% del alumnado, contara con su correo institucional. Tuvimos desde el lunes hasta el viernes y afortunadamente la respuesta fue impresionante porque para el viernes el 95% de los alumnos tenían ya su correo institucional. Eso implicó que algunos padres de familia decían, es que yo no puedo, es que cómo le hago, necesito ayuda. Y algunos maestros recibieron a padres de familia con los protocolos adecuados en la escuela, incluso a mí me tocó también atender a algunos, con la intención de ayudarles a habilitar su correo institucional y posteriormente a presentarles las herramientas que podían utilizar por medio de este. Acto seguido, pues el maestro tuvo que entrarle a la parte de diseñar ya sus classroom, de diseñar sus clases, y afortunadamente ahorita los grupos cuentan con la atención por Classroom, por Meet, hacen videoconferencias, atención telefónica, también siguen trabajando con los grupos de WhatsApp y están diversificando la atención, tratando de aplicar también el criterio de inclusión y equidad para que todos nuestros alumnos puedan trabajar. A mitad del trimestre del que acabamos de cerrar, levantamos un listado con los alumnos que estaban ausentes y nos comunicamos vía telefónica con ellos. Afortunadamente la respuesta fue muy buena y nos permitió cerrar con un porcentaje menor del 5% de alumnos inexistentes. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestro. Sin duda, el esfuerzo de cada quien por meterse a las herramientas digitales. Me gustaría continuar. Maestra Lili, ¿cree que nos puede apoyar, por favor? Sí, gracias, Dani. Buenos días, maestra Ángeles Joya. Es un placer poder compartir con ustedes. Educación inicial ha sufrido desde la primera noticia, ¿no? Vamos a cerrar, vamos a suspender el servicio. Hasta hace 2 meses era supervisora del CENDI 3 estatal, que es donde me tocó estar presente en esta contingencia, ¿no? Como supervisora también se movilizaron, bueno, las estancias de DIF, de IMSS, los particulares, donde era su primera vez que iban a cerrar. Lo primero fue, bueno, hay que revisar, hay que analizar la guía extraordinaria de Consejo Técnico que salió. Nos juntamos en colectivo, estuvimos revisando, analizando, donde creamos la primera estrategia integral. En esta estrategia integral nos enfocamos sobre todo a cómo vamos a cuidar la salud de nuestros niños y la salud de nuestro personal. También ahí mismo vimos cómo nos íbamos a comunicar, entendiendo, bueno, que en educación inicial el trabajo más fuerte es con los papás. Para quien no sabe, bueno, nuestros niños tienen entre los 43 días de nacidos y los 3 años. En el CENDE oficial también tenemos preescolar, tenemos niños hasta los 6 años. Dentro del plan o dentro de ese plan de intervención que hicimos primero, bueno, pues trabajamos, dimos continuidad a la planeación que tenían las maestras. Eso fue lo primerito, ¿no? Vamos a tener comunicación, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que meternos a los grupos de WhatsApp cuando nadie conocía nuestros teléfonos. Bueno, el de la supervisora y directora sí, pero del resto del personal no, o sea, no había ese contacto, ¿no? Les dimos nuestro número, nos metieron a los grupos de WhatsApp de los padres de familia. Los padres de familia estaban angustiados, estaban preocupados, con miedo, ¿no? ¿A qué va a pasar? ¿Quién me va a cuidar a mi hijo? Se vivió una serie de situaciones emocionales, tanto con el personal como con los padres de familia, donde era mucha la angustia, mucha la incertidumbre, donde me quedo sin trabajo, me quedé con un ingreso menor, empecé a gastar más en mi domicilio, tienen 2, 3 hijos o hasta más, donde el mayor peso se lo llevaban los hijos de primaria o secundaria, ¿no? O sea, la maestra les decía, vamos a trabajar esto, ajá, o sea, yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar con mi niño de primaria porque tengo que dedicarle 3, 4 horas, entendiendo, bueno, que en primaria es la adquisición de conocimientos, ¿no? Ya nos platicaba el maestro Joya. En inicial tuvimos que empezar a replantear qué estamos haciendo, qué queremos hacer. O sea, el papá quiere que le cuide al niño, no se lo puedo cuidar.
Sin embargo, los niños empezaban a tener algunas manifestaciones de que algo no andaba bien. Empezaban a sufrir estrés tóxico. Los papás angustiados empiezan a transmitirle al niño, ¿no? ¿Y cómo nos dimos cuenta? Pues cuando empezaron a cambiar sus hábitos de rutina, de dormir, a la hora de la alimentación, ya no quiere comer, a lo mejor porque está acostumbrada a la comida de la escuela. El juego cambió porque ya no interactuaba con niños de su misma edad, entendiendo que, bueno, las primeras semanas nos aislamos, nos quedamos en casa. Entonces empezamos a identificar esa situación. En educación inicial, una fortaleza enorme que tenemos es que la mayoría de las escuelas de los CENDIs públicos, que vienen siendo los de DIF, los del IMSS, los de la Secretaría y los de ISSSTE, tenemos el equipo técnico interdisciplinario. Tenemos médico, psicóloga, enfermera, trabajadora social y jefas de área pedagógica. Empezamos a revisar, ¿no? Lo primerito fue WhatsApp. Ese fue el primer medio, era el que conocíamos y dijimos que al cabo que el día 3 de abril regresamos a clases, ¿no? Que fue la primera que nos dijeron. El día 3 de abril de aquí ya la libramos. Y empezamos a trabajar. Incluso di una capacitación por WhatsApp, que cuando terminé de retroalimentar la primera ya seguían en la introducción algunas. Sí, fue medio complicado. Cuando nos cae el 20 de que no, de que esto no iba a terminar el 3 de abril, sino hasta el 30 de abril, dijimos, bueno, falta más tiempo, ¿no? Empezamos a diseñar, nos juntamos en el equipo técnico, la directora tenía un mes que estaba como directora. Entonces, bueno, mi acompañamiento en el CENDI oficial, en el CENDI 3 fue muy cercano. Trabajar con el colectivo, trabajar con la directora. Y a la par, pues ella iba aprendiendo, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto va en serio? ¿No vamos a regresar? ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestros niños se encuentren bien emocionalmente? Para que los padres de familia continúen con estas prácticas de crianza. ¿Y cómo les vamos a ayudar? Aprendimos a usar Zoom, aprendimos a usar Meet, con todas sus deficiencias, con todas sus trabas, armándonos de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, eran las condiciones familiares que estábamos viviendo cada una, ¿no? Fuimos mejorando la estrategia, fuimos adecuándola, fuimos interviniendo con las maestras, entramos también a los grupos, como dice el maestro Joya, pero acá nos dividimos, ¿no? Una persona del equipo técnico entró a cada uno de los grupos de WhatsApp. ¿Y qué queríamos ver? Queríamos evaluar la intervención del docente para poderle acompañar. Después hicimos reuniones con el equipo técnico, platicamos, dialogamos acerca de lo que estábamos viviendo, qué veíamos y cómo podíamos ayudar a las familias y sobre todo pues al docente. Continuamos trabajando de manera colegiada, muy cercana. Yo creo que tenemos reuniones cada tercer día con diferentes grupos de personas. Empezamos a ver algunas áreas de oportunidad dentro de la comunicación del colectivo. Entre que no vamos a trabajar, tenemos personas vulnerables, algunos tenían que regresar a hacer guardias para empezar a cuidar de la escuela. Y empezamos a pensar qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Llegamos a nuestro consejo técnico, en nuestra fase extraordinaria en agosto, donde en el diagnóstico detectamos que teníamos problemas de comunicación. Dentro de la misma sala hay 3, 4, 5 maestros, dependiendo de la escuela, y nos dimos cuenta de que pues, las asistentes estaban de vacaciones, decían algunos, ¿no? No todas, había sus excepciones. Que la de cocina, pues no está en cocina, usted no tiene trabajo, no va a cocinar. Y empezamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? Diseñé un curso, unas reuniones colegiadas donde teníamos que compartir, ¿no? Desde nuestro sentir, ¿cómo me siento? ¿Qué situaciones estoy viviendo en mi casa? ¿Cómo me siento trabajando con el otro? Y empezamos a dialogar, lo hicimos por grupos. Los de cocina, los de mantenimiento, los administrativos, las docentes. Y estas reuniones nos ayudaron mucho. Aquí nos dimos cuenta que lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer impacta. Impacta en el trabajo del otro y por ende impacta en nuestros bebés, en nuestros niños pequeños. Entonces necesitábamos empezar a tener ese mismo diálogo, ¿no? Empezábamos a tener esa misma empatía tan importante para poder ser y estar con el otro, para poder continuar juntos caminando hacia un bien común, hacia donde nos va a guiar la educación inicial. Hemos tenido que hacer muchos ajustes para educación inicial. Nosotros no trabajamos aprendizajes sustantivos, esa selección maravillosa que hicieron de aquellos aprendizajes que nos van a ayudar a desarrollar las habilidades socioemocionales. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, identificamos de los aprendizajes clave lo más importante, que era ese bienestar social, bienestar emocional.
Si el niño se siente bien, si el niño está tranquilo, si la mamá le genera un ambiente agradable, pues el niño va a poder jugar y va a poder crear, y así es como va a poder lograr sus aprendizajes. Actualmente ha mejorado mucho lo que viene siendo la comunicación con las familias, esa crianza compartida. Seguimos trabajando fuertemente. En el CENDI 3 se ha tenido colegiados o talleres de desarrollo socioemocional donde el docente y cualquier persona que trabaje en el CENDI adquiere herramientas para manejar sus emociones. Hemos creado empatía al conocer cómo se siente el otro, al saber si algún familiar de ellos está enfermo y donde todos nos unimos. Generaron un taller para padres de familia sobre la violencia, que es parte de lo que le han seguido dando continuidad, que fueron algunos signos, ¿no? Y entendiendo violencia no como que voy y le pego al niño, sino a lo mejor el que lo ignoro, que lo dejo, que no le tomo la importancia porque tengo uno de primaria y el de secundaria, sino esa parte es la que se empezó a trabajar con el área de psicología. Hay mucho camino por andar, mucha preocupación, mucha incertidumbre. Sabemos que en junio, el 1 de junio, abrieron algunas escuelas de inicial, con la diferencia que hay de indicaciones, abrieron algunas, esa incertidumbre de qué voy a hacer, cómo los voy a cuidar, cómo los voy a atender, y eso nos preocupa mucho a los que trabajamos en inicial. ¿Cómo me dices que no hay contacto? Si yo lo tengo que abrazar, si el apapacho, si el beso, si la caricia, es la parte medular, ¿no? Entonces, continuamos todavía trabajando. Nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por andar. En el CENDI 3, la comunidad de aprendizaje se ha fortalecido mucho. Hay empatía unos a otros, se hablan, se ayuden. Entendimos y entendieron que lo que hacemos tiene impacto, bueno o malo, tiene un impacto. Y cómo se ha ido involucrando cada una de estas personas ha sido magnífico. Todos tenemos la mirada hacia lo mismo, sí con mucha preocupación, mucho por andar, pero aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Lili. Sin duda, la población tan especial que manejan ustedes en inicial complejiza de otra manera, como lo harían en otros niveles. Maestra María de los Ángeles, que nos pueda compartir su experiencia, tomando en consideración que usted es docente frente a grupo y que, bueno, se desenvuelve en contextos rurales como los telesecundarias. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy docente frente a grupo en la modalidad de telesecundarias. Al igual que mis compañeros que estamos aquí charlando, la situación es algo parecida. Nosotros trabajamos generalmente en comunidades rurales, donde la tecnología pues no se tiene tanto acceso como pudiera ser en las ciudades o ciudades más pequeñas. Pero nosotros desde que empezó todo esto de la pandemia siempre hemos tenido algo muy claro, que es que todo niño tiene derecho a la educación. Es por eso que el director pues nos convoca a CETE, como siempre lo hemos hecho en las diferentes modalidades, pues para plantear o para ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que darle atención a todos esos niños. Nosotros somos una escuela que afortunadamente hay alrededor de 200 alumnos, hay alumnos de alrededor de 15, 20 comunidades, entonces pues es una diversidad de aprendizajes con los que nos llegan los alumnos y que pues ahí tenemos la tarea pues de darles la atención a todos. Lo primero que nosotros hicimos fue aplicar un diagnóstico donde nos arrojara qué tanta accesibilidad tenían los alumnos al Internet, ya fuera de manera temporal o de manera permanente. Igual nos dimos a la tarea de investigar con qué dispositivos contaban ellos para poder tomar sus clases, o ya dependiendo de lo que el diagnóstico nos arrojaba, nosotros íbamos a plantear nuestra estrategia. En este diagnóstico nos dimos cuenta que la mayoría de los alumnos tiene algún dispositivo, llámese celular, tablet, algunos tienen incluso su computadora. Fueron alrededor del 20% de alumnos que no tienen ningún tipo de dispositivos y pues bueno, eso también ya tendríamos otra forma de trabajar con ellos. La forma como nosotros hemos venido trabajando, la mayoría de los grupos, que son 9, es por medio de videollamadas. Ya dependiendo de las características de cada grupo, pues el profesor hace sus
videollamadas, convoca. Esa es una forma. Otra forma de estarnos siempre en constante comunicación con ellos, pues es, si el alumno nos está fallando en algo, pues hacer llamadas directas por teléfono, ¿sí? Esto para el alumno y también para los papás. Todos los grupos acordamos hacer grupos de WhatsApp, tanto para alumnos como para los papás. Estos para estar también en constante comunicación. Si algún alumno no entiende algo, pues hay que estar más al pendiente de con él. ¿Sí? Ya en dado caso, cuando nosotros como docentes nos damos cuenta de que algún alumno no logra algún aprendizaje o se le está dificultando algún tema, se le hacemos reconocimiento al director, ¿sí? Solicitamos una asesoría presencial, ¿sí? Pero esto pues se genera un citatorio si el papá está de acuerdo o no en ir a la escuela también, ese es otro factor. Y si el papá lo autoriza, el niño tiene que ir a la escuela acompañado de su papá, ¿sí? No puede ir él solo. Y más que es una comunidad donde no todos los alumnos son de ahí, de donde está la escuela, ¿sí? Ya si se logra la asesoría o si el papá permite que vaya el alumno, pues a la entrada de la escuela se pone de manifiesto todo el protocolo para evitar precisamente la propagación del COVID. Se sanitiza el lugar donde se va a trabajar. Entrando a la escuela, pues se aplica el gel y todos los cuidados pues, protocolarios. Ya en dado caso de que no se logre la comunicación con el alumno, algunos docentes se han dado la tarea de ir a hacer visitas domiciliarias. Esto con el objetivo de dejarles a los alumnos el material impreso y darle un seguimiento pues, más personalizado para que no se vaya atrasando igual que los demás. ¿Sí? Pues igual, ¿cómo definimos esta estrategia? La definimos en consejo técnico, ¿sí? Escuchando los argumentos de todos, todo basado en el respeto, en el diálogo, en la empatía, ¿sí? Sobre todo, poniendo de manifiesto pues, el trabajo colaborativo y esto buscando más que nada el bien común para todos nuestros alumnos. ¿Sí? Juega mucho un papel importante es las emociones, cómo nos sentimos nosotros ante esto, cómo se sienten los alumnos. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando convoco a videollamada, muchos alumnos no abren su pantalla porque les da pena. Entonces es otro aspecto, cómo se sentirán ellos, cómo estará la situación de su familia. Sí, son muchos aspectos que hay que considerar. Principalmente los aprendizajes que nosotros hemos logrado nos hemos dado cuenta, por ser nosotros escuelas de comunidades rurales, yo creo que la mayoría nos hemos enfrentado sobre todo al manejo de la tecnología. ¿Sí? Para nosotros ha sido un reto utilizar o estar en comunicación con los alumnos por medio del Zoom, por medio de Messenger o algún otro dispositivo. Alguien mencionaba, por ejemplo, nosotros como maestros que a veces éramos un poco renuentes a compartir nuestro número celular. Ahora la empatía tiene que prevalecer, el diálogo, la colaboración. ¿Sí? Y eso nos ha permitido pues poco a poco ver los resultados, algunos buenos, algunos no muy buenos. No muy buenos porque no responden el 100% de los alumnos, pero sí la mayoría. Y muy buenos porque nos hemos dado cuenta que esta pandemia de alguna forma ha propiciado que las familias se unan en torno a los aprendizajes de los alumnos. Sí, por ahí veríamos una familia que le ayuda a su hijo a hacer toda una maqueta que a lo mejor en otras circunstancias no se hubiera dado. Sí, pero hemos visto pues que los lazos familiares se han estado fortaleciendo y que eso pues también nos ayuda a todos, nos sentimos apoyados, nos sentimos respaldados y qué bueno que los papás están teniendo esas respuestas. ¿Sí? Todo depende también de cómo le esté pegando la pandemia a las familias, ¿no? Porque
No todos tienen la fortaleza, hay personas más vulnerables, pero que aún así pues estamos ahí y eso es de lo que se trata. Los desafíos, bueno, principalmente debemos de seguir aquí, debemos de saber ser empáticos, ser colaborativos. Tenemos de alguna manera que adaptar el autocuidado hacia nosotros mismos y eso por ende pues, nos permitirá ayudar a las demás personas también. Cuidarnos todos como colectivo, como parte integradora o como estamos integrando las CAF sobre todo. Eso las CAF, bueno, creo que nos está ayudando mucho también, ¿sí? El estarnos fortaleciendo en todos los ámbitos. Ante esta situación, pues creo que debemos de seguir con una actitud positiva. Considero que la pandemia nos está dando, pues, a todos una sacudida, ¿no? Y nos estamos dando cuenta realmente de qué estamos hechos, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta que todo cambio implica, pues, mover muchos sentimientos. El mismo Stephen Hawking, ¿no? Por ahí lo mencionaba. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita como reto, seguir adaptándonos a los cambios conforme se vaya presentando la situación. Nosotros como CAF nos hemos dado cuenta de que podemos enfrentarnos a cualquier situación y que debemos de superarla, ¿sí? Que ya cuando pase todo esto de la pandemia, ver qué es lo bueno que nos deja esto, como qué tantas cuestiones humanas se fortalecieron y pues que como seres humanos debemos de buscar siempre el bien común y que si estamos bien nosotros, va a ser posible que estemos bien todos los demás, ¿sí? Eso sería de momento mis comentarios. Muchas gracias, maestra. Me quedo con la frase, estamos viendo de qué estamos hechos. Y bueno, de una vez comentarles también que vamos a ver de qué estamos hechos en el tema del debate. Que más que debate como tal, como se plantea o se piensa, es intercambio de ideas. Me gustaría poder hacer un cruce entre los comentarios que ustedes, las intervenciones que ahorita tuvieron. Y me gustaría indagar, porque ya nos hablaron de la comunidad que ustedes representan, la compañía Lili desde inicial, telesecundarias y primarias. Pero me interesa también la parte de ustedes, la parte personal, porque el trabajo está ingresando a nuestros hogares. Estamos en la videollamada y se nos atraviesa el de los tamales, todo esto que sin duda es nuevo. Ustedes, su sentir, cómo se están sintiendo, qué están atravesando ahorita emocionalmente. No sé quién quiera iniciar. Gracias. Ha sido complejo, muy complejo la situación emocional. Como persona vulnerable te asustan y no quieres salir ni a la tienda. Por ahí acabo de leer que no estoy interviniendo o no está interfiriendo lo que sucede alrededor de mi videollamada con mi trabajo, ¿no? Sino que el trabajo fue a mi casa. Esas condiciones que vivimos dentro de los hogares, ese ruido, ese llanto, la alegría, la televisión encendida, y nos hemos ido tolerando. He ido tolerando. Emocionalmente también mi familia ya conoce mis partes vulnerables de las emociones, donde ya puedo llorar o ya puedo hacer berrinche o puedo gritar, porque es ese mismo temor que nos contagia, ¿no? Pero también es ese miedo a no poder responderles a mis directoras cuando estaba en la función de supervisora, no poderles responder a mis directoras, a mis docentes, ser la fuerte, ¿no? Ser la fuerte y tener que sacar esa templanza, esas herramientas socioemocionales que necesitamos. Y el escuchar, el estar atento. Creo que he aprendido mucho emocionalmente en esta autorregulación para poder ser y estar con el otro. Sí, gran responsabilidad, pero también trabajándola. No nada más me quedo ahí, ¿verdad? Sino esa búsqueda de más cursos, más información, que tanto nos llegaron en la primera parte de la pandemia, de todo nos daban cursos. La parte tecnológica la domino más o menos. Entonces esa parte no me angustiaba, esa parte me daba esa tranquilidad para poder ayudar a mis compañeras supervisoras, a mis compañeras directoras, a las maestras. Y la parte emocional, pues sí, se ha aprendido mucho.
ya lo decía Ángeles, en la familia hemos creado lazos diferentes, nos hemos visto de manera diferente. Les decía en mi casa, les digo, miran, y comen 3 veces al día y no me había fijado, ¿no? Cómo estando en la casa nos empezamos a dar cuenta de esas dinámicas que son normales, pero por estar absortos en nuestro trabajo, las vamos dejando a un lado. Gracias, Dani. Bien, pues esa parte personal se vio modificada en su totalidad con el hecho de ir a encerrarnos a la casa, como que sí se da esa situación de conocer nuevamente a la familia en ese sentido, porque la dinámica de trabajo nos lleva a estar pues prácticamente todo el día fuera. Aparte de tener la función directiva, soy ATP de español en la zona 114 en Tepatitlán. Entonces, pues eso me tiene muy ocupado también, ¿verdad? Y es modificar mucho la rutina, pero es también estar cerca de los que realmente importan, de los que son los más importantes para nosotros, que es la familia. Tener 2 en básica y 2 en bachillerato es un reto. Y además de ello que también mi esposa es maestra, entonces ella también enfrenta el reto junto conmigo, juntos lloramos y nos limpiamos las lágrimas, pero sí nos enfrentamos con angustia a algunas situaciones, principalmente ella como maestra de grupo me comparte la angustia de no identificar a tal alumno, no he logrado localizar a tal padre de familia, o tal padre de familia me mandó un mensaje y lo noto como molesto, ¿cuál será la mejor forma de abordarlo? Y esa misma situación que vivo en casa se extiende a los compañeros, porque en realidad los compañeros con los que trabajo tenemos 14 años juntos, entonces los últimos 4 han sido como director, entonces es una experiencia muy enriquecedora el hecho de que se abran contigo, mis compañeros me hablan, tengo este problema, ¿sabes qué? Te estoy angustiado por esta situación, tal padre de familia me habló a las 9:30, quiere una atención inmediata, ¿cómo le hago aquí? Como dice la maestra, afortunadamente la tecnología no se me complica del todo, más o menos le sabemos y entonces eso me permite también dar un acompañamiento más cercano, tanto en casa con mis hijos y mi esposa como a los compañeros en la escuela. Pero sí, la parte de la empatía, de saber que si a mí me está costando trabajo, si a mí me está despertando ciertas angustias, pues por supuesto que a mis compañeros también se las van a estar despertando. Entonces, aprovechamos los consejos técnicos ahora en línea para dejar un momento de catarsis, de liberarse, de golpetearse incluso si es necesario en el sentido de autoanálisis y sacar esa frustración que podemos estar sintiendo, decirles y hacerles ver tanto a mis hijos, a mi esposa, a mis compañeros, los entiendo, sé de lo que estamos hablando, pero hay que salir adelante, ¿no? Tampoco me puedo sentar, cruzarme de brazos y simplemente decir, esto no tiene solución. ¿Cuál es la mejor de las vías? Analizar un abanico de posibilidades, tomar la que más le convenga a todos, principalmente al alumno, porque ese es el centro. Y al final de cuentas no podemos separar desde la función directiva que tenemos que poner al centro de todo este proceso al alumno. Entonces, cuando un padre de familia manifiesta una inconformidad, manifiesta un comentario que no va muy de acuerdo con lo que tú opinas o critica tu trabajo, la idea es, ok, yo voy a centrarme en el alumno. ¿Qué le beneficia más al alumno? ¿Cómo puedo llegar más y mejor al alumno? Entonces, esa parte, una compañera me decía en un comentario cuando platicaba que iba a estar en este espacio, dice, director, pues también coménteles que estoy a punto del colapso, ¿no? Y ya después me decía, jajaja, no es cierto. Y yo sé que sí es cierto, pero en el sentido de que estamos en un punto tal que hemos llevado esto de manera prolongada y que angustia. Y no es, o sea, tienen familia, tienen hijos y el tiempo que estamos dedicando ahorita al trabajo amplió los horarios de los maestros. Antes el maestro de la mañana estaba de 8 a 1 en la escuela y ahorita está de 8 a 10, de 8 a 12, porque yo veo compañeros, como les digo que estoy en todos los grupos, yo veo compañeros que están retroalimentando trabajos a las 11, a las 11:30. Entonces ahorita ya no hay un horario, de trabajo. Una madre de familia me llamaba angustiada, es que, director, le mandé un mensaje a la maestra y no me contesta, y yo necesito una respuesta. A ver, señora, me está hablando a las 10 de la noche, ¿a qué hora se lo mandó ella? A las 9:30. Le digo, entonces espérese a mañana. Mañana seguramente, con mucho gusto le va a retroalimentar. Eso ha hecho toda esta situación. Entonces, la angustia que yo puedo sentir, tengo que ser empático también y preguntársela a mi compañero, porque muchos se cierran, muchos nos protegemos para no sentirnos expuestos y tenemos que hacer que se abra, ¿no? Y eso favorece mucho a los colectivos. Sí, bueno, lo que yo he notado
Creo que principalmente están en juego las emociones. ¿Sí? Las emociones en lo personal, pues bueno, como dice el compañero Joya, he estado más tiempo ya en casa de mis papás. Tenía yo casi 20 años fuera, que no estaba en un periodo constante. Este es el periodo más largo que he estado y pues bueno, por un lado está el aspecto familiar, en lo personal estoy muy a gusto, pero también está la preocupación, ¿no?, del aspecto de los alumnos, ¿sí? Como yo de repente que cuando no atienden la convocatoria a una videollamada, digo, pues no sabe uno en qué situaciones estén ellos. Y de repente el mensajito personal, o sea, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? También hay alumnos que a las 7, 8 de la noche, maestras, aquí no le entiendo o qué voy a hacer. Y les contesto porque quiero contestarles, o sea, porque si en el transcurso del día ellos no pudieron, ese es el momento entonces de atenderlos. Y pues más que nada estar ahí pendiente de lo que ellos hacen. No he tenido así un contacto muy cercano con los papás, ellos más bien se dirigen al director, pero sí procuro que con los alumnos sea un acercamiento de confianza, que son adolescentes, del grupo que tengo es tercero, entonces sí son un poco más vulnerables y ver qué es lo que se les puede apoyar en cuestiones emocionales sobre todo. Sí, pero sí, esto pues nos han dado varias lecciones y esperemos que después de esto todo lo que renació en nosotros en cuestiones humanas siga prevaleciendo, principalmente. Muchas gracias, maestros. Sí, sin duda la estructura parece como que entra en un estado de entumecimiento, como que tenemos que calentar motores para poderlo todavía echar a andar, y que sin duda la parte individual pues es muy importante, saber cómo se sienten ustedes. Lo que ahora me lleva, dentro de las dinámicas y la concepción teórica de las CAP, a preguntarles algo por lo colectivo. ¿Cómo, si pudiéramos pedir en cuestiones de pila, en cuestiones de energía de estas comunidades de aprendizaje en y para la vida, en qué estado están? ¿Cuánta pila les queda? ¿Cómo soportan ahorita las piernas este peso? Bien, si me permiten, maestra Lili y Ángeles. Mira, una parte que a mí me tiene muy entusiasmado, no se me ha quitado ese entusiasmo. El 11 de septiembre del 2019, después de haber pasado por el Consejo Técnico en su fase intensiva, cuando entra todo este esquema de las CAP, las comunidades de aprendizaje en y para la vida, me convenció al momento de leerlo, le vi mucha lógica, le vi muy buena estructura y vi que era aplicable. Y entonces, en la comunidad donde yo dirijo la escuela, nos dimos a la tarea de organizar, primero por separado con el colectivo, con padres de familia, y después en su conjunto. Y el 11 de septiembre de 2019 realizamos nosotros nuestro evento para conformar la CAP, igual como lo vimos en los videos de la fase intensiva, recuperando los sueños de la comunidad. Las maestras muy creativas armaron un arco iris con manitas de colores y cada manita era un deseo, y fueron tan diversos y tan enriquecedores. Yo pensé, dije, pues van a irse directo a todo, queremos canchas, queremos baños, y no, fueron críticos. Algunos padres de familia fueron críticos y decían que el padre de familia se comprometa más, que acompañe más a sus hijos. O sea, fue impresionante la forma en la que participaron. Por ahí una de las fotos que presentábamos manifiesta ese día donde estaba el arco iris con toda la comunidad reunida. A partir de ese momento consideramos oficialmente conformada nuestra CAP, en donde padres de familia, alumnos, maestros, incluso autoridades educativas, porque también estuvieron ahí, y autoridades municipales atestiguaron el evento, y a partir de ese momento empieza a trabajar la escuela en el marco de una CAP. Y en ese momento, creo yo que si no lo hubiéramos hecho de esa manera, desde el 11 de septiembre, enfrentar este conflicto hubiera sido algo muchísimo más complicado. Afortunadamente traíamos procesos ya iniciados. Las comunidades de aprendizaje ENI para la vida tienen principalmente 3 etapas fundamentales, una que es la de conformación, la segunda de consolidación y la tercera de innovación. Nosotros logramos conformarla. A un ciclo escolar logramos conformar la comunidad. Y en la parte del inicio de este ciclo escolar, o más bien la segunda parte del ciclo escolar pasado, pretendíamos ya echarla a andar con todo su rigor,
y nos enfrentamos a esta situación. Aún así no se detuvo, siguió trabajando, pero creo que esa parte fortaleció todo lo que vino después. Lili, compañera Ángeles. Sí, bueno, abonando un poquito a lo que dice el compañero Joya, sí es muy cierto. Aquí esto, más que nada, yo siempre les he dicho, esto es cuestión de resistencia, ¿sí? Y la conformación de las CAF, si en un inicio se veía que iba a ser un poquito más concreto, pues esta pandemia sí nos ha atrasado un poquito, pero no del todo, porque nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los padres de familia se han integrado más. Bueno, somos una escuela donde casi siempre nos quejábamos de que los papás no nos apoyaban, pero de 2 ciclos escolares para acá sí ya ha habido más respuesta, y con esta situación todavía se ha afianzado más el apoyo de los papás hacia nosotros. Pues, por estas cuestiones considero que nosotros estamos todavía, ya somos una CAF consolidada, estamos en proceso de la siguiente etapa, y que bueno, para llegar a ser una CAF totalmente consolidada, pues sí nos faltan unos 2 o 3 ciclos escolares más o menos, pero que esto nos ha permitido crear las bases más sólidas para que nuestra CAF tenga una mejor resultados al momento en que nosotros, pues todo lo que hagamos o dejemos de hacer, se va a ver en un futuro. Lili, que a final de cuentas o se involucran los padres de familia contigo o se involucran. Sí, fíjate, ¿cómo está la energía? Yo creo que, bueno, somos seres sociales por naturaleza. Tal vez, o sea, en lo individual tenemos que empezar a identificar nuestras emociones, pero en educación inicial, en el CENDI, tenemos ese gran apoyo de las psicólogas. En el CENDI 3 hay 2 excelentes psicólogas que se han involucrado demasiado con el trabajo, no solamente de los niños directamente, para crear esos dispositivos que necesita cada uno de nuestros niños. También con los padres de familia, las mamás angustiadas, las familias que perdieron a alguien, las familias que vivieron un duelo o que cambiaron de trabajo, la trabajadora social que hace sus visitas domiciliarias junto con la directora, pero también es ese sostenimiento que le han dado al docente. No lo han dejado solo. O sea, ¿cómo te sientes? Es que estoy bien angustiada porque fíjate que mis horas, que mis niños y que mis otros niños, sus hijos más los niños del CENDI. Entonces, esas redes de apoyo son muy importantes, es el sostenimiento, es el que nos va a estar orientando, ¿no? También tenemos una red de apoyo muy importante en el CENDI 3 estatal, que es la CAP Huentitán. Ahí les voy a poner el gol. Conformamos el ciclo escolar anterior, la CAP Huentitán. Geográficamente, bueno, se acomoda para que las colonias que están del periférico hacia la barranca puedan unirse, ¿no? Y empezamos a trabajar desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, y se unía también la prepa de la UDG y educación especial, donde es una red de apoyo. Ya ahora que vivimos la contingencia, de repente nos hablábamos entre supervisores, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Pues lo voy a hacer así, y tú no, pues yo lo voy a hacer de esta otra forma. Y es esa red de apoyo que es tan necesaria, no estamos solos. No estamos solos, tenemos que compartir con nuestros colegas por igual, o sea, con tus supervisoras nos hablamos, nos preguntamos cómo estamos. Ahora, actualmente, bueno, me desempeño en la coordinación de educación inicial, soy colaboradora o comparto la corresponsabilidad del área académica, y pues bueno, ya no tenemos nada más la preocupación de 2 o 3, sino ahora es la preocupación de todo Inicial Jalisco, donde tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer, ¿no? Construimos ya instrumentos para identificar en nuestros niños cómo están socioemocionalmente, cómo están esas habilidades y qué de ahí tenemos que retomar para poder hacer nuestra adaptación cuando regresemos y poder también planear lo que nuestros niños necesitan. Y nos falta, ya tenemos la preocupación, nos falta ver qué vamos a hacer con el docente, qué vamos a hacer con el padre de familia, porque habrá el papá que te lo va a dejar y va a decir hasta que ya te toca, yo ya me voy a trabajar, pero también va a haber esta mamá angustiada y me lo van a cuidar y no se va a contagiar y va a aprender y cómo se va a sentir. Entonces es muy amplio el trabajar con padres de familia, con personal y bueno, pues entre todos nosotros también por iguales. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo me gustaría ya comentarles que pasamos a una de las partes de las rondas que estructuran este conversatorio, que es el diálogo virtual con las personas que nos han estado escuchando, que podrían
estar interactuando por medio del sitio web Recrea Academy, y que al mismo tiempo, si así lo gustan, se está compartiendo un link en donde les encargaría, por favor, pudieran, es la parte de arriba, que pudieran ingresar y que interactúen con nosotros, que puedan escribir sus emociones en 3 palabras, tal vez 2, 1, la que ustedes gusten, la emoción que les está despertando este conversatorio, que sin duda el revivir elementos personales, que a final de cuentas lo son, te hace sentir en mayúsculas la empatía. Entonces, les pediría que interactúen con nosotros por medio de esta aplicación y, bueno, no sé si habrá forma de darle lectura a las preguntas que en este momento ya están depositadas en Recrea Academy. Muy bien, tenemos una pregunta, bueno, un mensaje que dice: maestra Irma Araceli Fernández, excelente información, me encantaría de que hablaran de experiencias con los alumnos de educación especial sobre cómo han manejado la educación a distancia. Le encargaríamos a la maestra que detonó la pregunta que esté atenta al conversatorio de mañana, porque va a haber una compañera que va a estar abordando el tema desde el contexto de educación especial. Le quedamos debiendo en este conversatorio, pero mañana sin falta va a poder tener una respuesta. Tenemos opiniones, comentarios del público sobre este precisamente tema que se está abordando. Dice: muy acertados sus comentarios y apegados a la realidad que estamos viviendo en general. Dice: gracias por tu participación de los ponentes y sus estrategias son parecidas a lo que muchos docentes pues han puesto en práctica: empatía, colaboración, manejo de emociones y más. Lo mejor del evento ha sido este diálogo, situaciones reales y soluciones que se han implementado en diferentes contextos y problemáticas. Alicia Flores Méndez: el hecho de saber que estamos dando nuestro mejor esfuerzo es sin duda la mayor satisfacción de un maestro. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o comentario para hacerle a nuestros panelistas, los invitamos a que levanten la mano para que les hagan llegar el micrófono. Mientras tanto, leemos el último mensaje que nos ha llegado por internet de la señorita Guillermina Hernández Lara. Se sufre pero se aprende, se amplía la experiencia, compartir, confirma, tranquiliza y permite iluminar nuestra visión. Ánimo, lo estamos haciendo bien. Ahora sí vamos con la pregunta del público. Sí, buenas tardes. Soy el maestro José de Jesús Estrada Rivera, inspector de la zona número 6 de secundaria técnica con sede en Ciudad Guzmán. Yo quiero felicitarlos por esta participación que fue muy acertada. Decirles que más que nunca ahora la escuela se ha acercado a las casas y se ha logrado entrar de manera muy intensa. En caso de secundaria tenemos incluso familias que ya tienen su maestro favorito. No es nada más el alumno, sino ya los papás, los abuelitos ya dicen: esta clase me encanta, no, esta clase no me gusta. O sea, ya dan su punto de vista, interactúan con los maestros y es algo que pues no se había vivido antes, ¿no? Entonces yo quiero compartirles esta experiencia que estoy viviendo como inspector, y aparte en mi casa también tengo hijos en secundaria y también estoy viviendo eso, también lo siento como padre de familia. O sea, tal clase sí me gusta y hay clases que no. Entonces yo quiero expresar esto de una manera en que creo que es fundamental reflexionar en torno a lo que estamos viviendo y cuál va a ser la experiencia posterior cuando regresemos a la presencialidad, que como lo dijo el secretario de Educación va a ser otra escuela. Y bueno, yo valoro mucho lo que ustedes nos comentan, que también es muy valioso, que nos permite tomar su experiencia que han plasmado en este conversatorio para prepararnos para enero en caso de que sea posible regresar. Les agradezco mucho y les deseo pues que tengan un excelente día, y todos los compañeros que están presentes, que también nos llevemos todas las experiencias plasmadas para mejora de nuestra labor educativa. Muchas gracias. Gracias, maestro, Gracias. por sus comentarios. Sí, somos de carne y hueso, todos hemos padecido
y hemos aprendido mucho. Y gracias por esta empatía que demuestra hacia los supervisores, jefes de sector, maestros, directores y demás actores de la educación. Ha sucedido un fenómeno muy curioso, maestro, gracias por su participación. Me imagino que en todas las comunidades educativas ha pasado esto que voy a decir. Alumnos que de manera presencial tenían un rendimiento de medio para abajo y que por medio de esta actividad virtual han logrado repuntar, han logrado poner de manifiesto habilidades que no habías identificado en el aula y que muchos padres de familia se han involucrado, porque también es algo sorprendente cuando de repente un maestro me dice, oye, fíjate en tal grupo, observa la tarea que subieron, fíjate en tal video, y es impresionante la calidad, el entusiasmo que los padres de familia y los niños ponen en el trabajo que están realizando. Entonces nos estamos dando cuenta de realidades que no nos habíamos dado cuenta en la presencialidad. Y obviamente los mismos padres de familia no permiten que el maestro baje la guardia, porque en cuanto el maestro deja de hacer presencia, inmediatamente hacen el comentario, no va a haber trabajo hoy, ¿por qué no está el trabajo todo? O sea, están al pendiente y hacen que el trabajo funcione y se esté realizando. Esa parte ha sido un descubrimiento en la comunidad y lo queremos fortalecer más adelante también. Sí, pues yo quiero felicitar a los del panel. Hablar de las emociones no es fácil, y menos entre docentes. En los 30 webinars que hemos hecho con ustedes en zonas de primarias, secundarias, nos damos cuenta de lo complicado que es hablar, que todavía pensamos que la educación socioemocional es un tema de psicólogos, y lo he visto en muchos chats, en donde dice, ¿para qué van a hacer evaluación socioemocional si no hay psicólogos? La educación socioemocional llegó para quedarse, y es simplemente hablar de la integridad del ser humano. Y tristemente en las CAP, en muy pocas CAP, se dan el lujo de ser así. No sé qué pasa con este tema. Si de lo mejor que tenemos es hablar de cómo nos sentimos y de poder llegar a estos valores y esta empatía. Nunca va a ser tiempo desperdiciado hablar de cómo estoy, cómo me gustaría que me hablaras, cómo podemos llegar a un acuerdo y cómo vamos a colaborar. Ya lo dijo Vizquerra, si no partimos de las emociones no vamos a cambiar nada. Vamos a regresar a la misma escuela y con la misma actitud, ¿sí? Lo que están haciendo ustedes es ver el otro lado de la vida, ver el otro lado de la realidad, y solamente se logra por resiliencia, no resistencia, resiliencia. Es decir, no me falla una cosa y empiezo a trabajar la otra. ¿Saben que así funciona el cerebro? El cerebro se atrofia de un lado y empieza a trabajar el otro. Esto es ciencia, esto son neurociencias. Si no contactamos con nuestras emociones, no hay positivas ni negativas, son emociones. Si no las conocemos, las controlamos y las ponemos al servicio de los demás, esto no va a cambiar de nada. Por más memes, por más videos bonitos. Si no cambiamos nosotros, no va a cambiar la realidad. Empecemos por nosotros y empecemos por hablar de qué sentimos. Felicidades a todos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta de manera presencial? Sí, muy buenas tardes. Felicidades a los panelistas por compartirnos sus experiencias exitosas dentro de las posibilidades en este tiempo de pandemia. Felicidades a cada uno de ustedes. Sin duda, esta complejidad de la práctica a distancia y el manejo de las emociones y trabajarlas a distancia con los alumnos nos ha puesto en juego el preguntarnos cuál es el sentido de la escuela, cuál es el sentido de la función docente, y también dejar sobre la mesa una nueva pregunta. ¿Cómo nos estamos preparando desde la escuela, desde el ser docente, para atender las nuevas características de aprendizaje de la generación N, de alumnos con nuevas características que nos desafían a otro tipo de generación que representamos los docentes? Uno de ellos es la inmediatez, la resolución de problemas, el aprender a través de los distintos estilos de aprendizaje. Así que una invitación a seguir reflexionando la práctica y nuestro sentido en el hacer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros.
¿Quieren comentar algo al respecto? No sé si existen todavía algunas preguntas dentro del sitio web. Claro que sí. Concepción Casilla Barreras pregunta, ¿qué avances educativos han podido comprobar en el trabajo a distancia? Y respecto a los aprendizajes esperados o sustantivos. Maestros, ¿quién me quiere apoyar? Bueno, la parte de los aprendizajes sustantivos, pues se puso como un reto principalmente en el cierre del ciclo escolar pasado. Contábamos con un listado de aprendizajes mínimos indispensables por desarrollar en el tiempo que nos restaba del ciclo escolar para poder lograr en los alumnos aquellos aprendizajes que les permitieran seguir avanzando, que la ausencia pues, de esos aprendizajes probablemente sí le iba a recaer en ausencias del siguiente ciclo escolar o del siguiente grado. De tal manera que empezamos trabajando esa parte desde el ciclo escolar pasado cuando se publicó ese listado de aprendizajes. ¿Cómo? Pues primero haciéndolos conscientes, porque si recuerdan ustedes venía una estructura de 10, 11 aprendizajes sustantivos por grado. Entonces hacer un análisis de estos aprendizajes, establecer relaciones con los demás contenidos para poder hacer planeaciones o desde el punto de vista de la planeación poder hacerlo como a manera de proyectos. Yo me encontré con experiencias muy agradables en algunos compañeros que lograron cerrar proyectos de una manera muy inteligente, muy hábil, para hacer una correlación entre estos aprendizajes. De tal manera que sí, se abordaron desde el ciclo escolar pasado. Al inicio de este ciclo, pues se siguen priorizando, se sigue viendo cuáles son los aprendizajes que son los más esenciales para no perderte en el mundo de aprendizajes. El hecho de que contemos ahora con una estructura de aprendizajes como que más fina, más controlada, más identificada, nos permite también ser más efectivos en el trabajo en clase. Y desde mi función, ¿qué corresponde? Pues estar dando acompañamiento a los compañeros docentes desde la parte de la planeación, incluso hacer sugerencias en caso de que sea necesario esto, y seguir impulsando el uso de estos aprendizajes indispensables para que el alumno aprenda y pueda enfrentar de mejor manera las exigencias del grado. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta que se haya detonado? Más bien ahora les vamos a decir que, bueno, algunas de las palabras que estuvieron en la participación en la herramienta que se estuvo proyectando precisamente en la pantalla, es momento de escuchar cuáles fueron las palabras predominantes precisamente de esta ponencia de ustedes. Muy bien, voy a dar lectura a algunas de las que alcanzamos a leer. La que más se repitió, sin duda alguna, fue empatía. También tenemos expectativa, fortaleza, compromiso, identificación, incertidumbre, esfuerzo, angustia, celos, interesante, interés, optimismo, satisfacción, esperanza, conexión, felicidad, actualización, realidad a distancia, un espacio para reflexión, motivación, emprendimiento, aprendizaje, mucho interés, reconfortante, entusiasmo, motivación, apoyo, valorización, compartir, conexión, conciencia, experiencia compartida de apoyo, enseñanza, entre muchas otras más. Muchas gracias. Bueno, al menos yo me siento súper emocionado de saber que la palabra, que de hecho se ha repetido yo creo que muchísimas veces en estas intervenciones, que más se mencionó es precisamente empatía. Se siente una sensación, inclusive a flor de piel, saber que no estamos solos, que no somos los únicos que tenemos que cargar este peso, que a final de cuentas tenemos apoyo, tenemos equipo, tenemos amigos, por supuesto, claro que sí. Me gustaría entonces ya comentarles, maestros, que pasamos a la última parte del cierre. Concluiríamos con algunas de sus síntesis, con algunas de sus conclusiones que nos quieran compartir respecto a este conversatorio y sobre todo recordar la invitación que les hice desde un principio, que me digan con qué se van. Yo sé con qué me voy, pero lo digo al final, para que ustedes sean prueba de que a través del diálogo siempre hay un plus, siempre hay algo que llevarnos.
Y como ya lo comentaron también en algunas intervenciones en el auditorio, esto es súper valioso, saber y escucharlos y entendernos. ¿Quién quisiera comenzar para poder comenzar a cerrar? Bueno, retomando un poquito ahorita lo que se estaba proyectando en la pantalla de las palabras que más aparecieron. Sin duda alguna, pues son palabras que a lo mejor en tiempo un poquito más atrás no le tomábamos mucha importancia, ¿sí? Esta pandemia nos ha permitido ubicarnos más como seres humanos, nos ha permitido posiblemente poner más en práctica la empatía, que posiblemente la veíamos nada más como tipo concepto, pero no como un valor, ¿sí? Nos ha permitido también reforzarnos en muchos aspectos de comunicación en la escuela, con nuestros amigos. Igual veíamos muchas palabras que a los docentes también tenemos esos miedos, esas angustias, esas incertidumbres de qué es lo que va a pasar, pero que este proceso por el que estamos pasando nos debe dejar más que nada cosas positivas, ¿sí? Cosas de reflexión, y que debemos reivindicarnos sobre todo como seres humanos. Debemos de saber trabajar en lo colaborativo, debemos de ser más empáticos sobre todo, y que cuando se conforme todo esto se verá en un impacto positivo para la sociedad y para todos nuestros alumnos. ¿Quién más, compañeros? Continúo, gracias. Ya lo decía, ¿no? Han pasado 9 meses desde que inició la pandemia y no podemos regresar al aula igual, no podemos regresar a nuestra función que hacíamos de la misma manera. Hay cosas que se quedaron y cosas muy buenas, ¿no? Las herramientas tecnológicas que hemos adquirido, el cómo podemos involucrar a los niños desde la casa. En educación inicial hemos visto palpable lo que es la crianza compartida, que lo hemos estado mencionando desde el 2009. Ahora sí vemos la realidad de que sí se puede. Hemos visto avances en nuestros niños, por ahí preguntaban de qué avances hay en el aprendizaje. Sobre todo es el mejorar las prácticas de las mamás, de los papás, el que los niños estén tranquilos, que los niños se encuentren bien, que se encuentren avanzando en su propio proceso. Invito a los colectivos, en especial al CENTI 3, aunque ya no estoy ahí presente, pero los invito a continuar con este trabajo colaborativo, con esta escucha atenta, con esta comunicación asertiva, la empatía que es tan importante, ¿no? El escuchar al otro y actuar en consecuencia de lo que estoy escuchando, no nada más oír por oír. Esa comunicación horizontal, el supervisor no es el que sabe más, o el director, o el maestro, todos podemos ayudar y todos podemos colaborar. En inicial, bueno, nuestros niños con trabajos empiezan con su voz, ¿no? Empiezan con ese lenguaje, pero pues en los otros niveles educativos también el alumno ya cuenta mucho, el alumno también ya participa, dice que sí me gusta, que no me gusta. Yo lo veo con mi nieta que está en primero y que le tocó vivir una situación diferente, o sea, entrar a la escuela básica, a primaria, a primero y hacerlo de manera virtual. Cómo ellos se adaptan, esa resiliencia nos platicaban, ¿verdad? Esa resiliencia que tienen nuestros niños. Entonces hay que aprender de esta parte, hay que continuar fortaleciendo las comunidades de aprendizaje y bueno, todos podemos aprender de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Joya. De manera muy puntual, conclusiones que yo vi a partir de este intercambio y que la experiencia me ha ayudado a construir. Número 1, que en la escuela siempre hay un liderazgo. Todas las escuelas tienen liderazgo. Es mejor cuando este liderazgo se encuentra depositado en el director y cuando éste lo sabe distribuir para que la escuela sea productiva. 2, siempre es importantísimo trabajarle a un equipo, primero conformar un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo no se conforma por decreto, ni porque el director llegó y dijo, a partir de hoy vamos a hacer un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo se alimenta y se construye y a veces lleva un ciclo escolar, a veces 2, a veces más tiempo. Siguiente, la escuela debe ser una escuela de puertas abiertas, permanentemente. Para ello es necesario invitar al padre de familia, no hay que esperar que venga, hay que buscarlo. Es importante establecer redes de comunicación profesional. Tuve la suerte de ser evaluador en la última etapa de evaluación de la función directiva y en ese espacio me tocó conocer maestros directores de toda la República y establecimos redes, afortunadamente, que hemos estado trabajando hasta el día de hoy.
en 2 grupos de WhatsApp. Uno de ellos se convirtió en un grupo de estudio bastante enriquecedor, conformado por directores desde Baja California hasta Quintana Roo. Alrededor de 15, 17 directores estamos en comunicación constante y compartir las experiencias de lo que pasa en sus estados y de lo que es muy, muy enriquecedor. Y la otra, pues redes también aquí en el estado de Jalisco, en diferentes estados. Creo que todos tenemos la posibilidad de conocer directores de todo el estado, pero mantener la comunicación y compartir las experiencias, principalmente yo tengo la fortuna de contar con muy buenos amigos y directores de la costa, Autlán, Cihuatlán, de acá de la parte de Altos Norte, de Colotlán, con la que afortunadamente establecemos comunicación y aprende uno muchísimo. Es importantísimo mantener y asegurarnos de que en la escuela y en el colectivo se mantenga una buena salud emocional. La escuela y la educación jamás volverá a ser la misma a partir de esta experiencia. El apoyo de las autoridades, supervisor, jefatura de sector es indispensable para que una escuela sea altamente productiva o productiva. En el caso mío, el supervisor de la zona escolar 114, el maestro Javier Castañeda, la maestra Marcela Salazar del sector educativo 07 estatal. No debemos olvidar que el fin último de la educación es lograr la felicidad. Todo lo demás es solamente un medio. Muchas gracias, maestro. Compañera de Los Ángeles, ¿qué puede dar su conclusión? Bueno, en lo personal me llevo experiencia agradable, mucho aprendizaje y sobre todo el darme cuenta de que no estamos solos, ¿sí? De que la sociedad de alguna manera también está poniendo en práctica la empatía hacia con nosotros, de que somos seres humanos, igual como susceptibles o no, pero que de alguna forma estamos aquí trabajando también para tener una mejor forma de trabajar en educación, atender a los alumnos de manera adecuada y sobre todo estar manejando siempre la cuestión emocional. Mientras eso esté bien, todo lo demás también estará mucho mejor. Ya le tocó doble conclusión, maestra. Pues agradecer muchísimo, porque sé que no solamente los testimonios que aquí se están dando representan a todos los niveles educativos, sino que también ustedes desde ahí sé que están sintiendo las emociones, sé que están sintiendo el calor de los testimonios y que todavía hay mucho que decir. La grandeza de la Secretaría de Educación, ya lo dijo el maestro Joya, reside sobre nuestros alumnos y que a final de cuentas el proceso educativo debe de ser uno que se basa en las emociones. Y considero que las comunidades de aprendizaje en y para la vida se están enfocando desde lo teórico, la práctica, todo en ese sentido. Agradezco muchísimo sus participaciones, agradezco su amistad también y bueno, no queda más que ofrecerles un reconocimiento y un aplauso, por favor.